todos, soy Astaroth y hoy te invito a cruzar el umbral hacia un mundo donde la ciencia y la magia se entrelazan, donde las leyes de la equivalencia dictan la existencia y donde el amor fraternal puede desafiar al mismo destino. Un mundo de acero, sangre y lágrimas. Hoy no solo vamos a recordar a Full Metal Alchemist, vamos a diseccionar su corazón palpitante. Esta no es simplemente una historia de aventuras y alquimistas con poderes deslumbrantes. Es una odisea sobre los errores, la búsqueda desesperada de la redención y el verdadero, a menudo doloroso, significado del ser humano. Prepárate para un viaje donde cada transmutación tiene un eco en el alma. ¿Listos? Empecemos. Todo gran viaje, toda tragedia, a menudo comienza en la misma tierna inocencia. En un pequeño pueblo llamado Rosenwood, dos hermanos, Edward y Alphonse, vivían bajo el sol protector del amor de su madre. Su risa era la alquimia más pura, pero el universo tiene sus propias leyes, indiferentes a la felicidad humana. La enfermedad llegó como una sombra, y Trisha se desvaneció, dejando un vacío del tamaño del cielo en los corazones de su hija. Consumidos por el dolor, cegados por una esperanza infantil y desesperada, los hermanos Elric se aferraron a la alquimia, la ciencia de la compresión, la desconstrucción y reconstrucción de la materia. Creyeron, en su ingenua arrogancia, que podían desafiar la ley fundamental, el tabú supremo, la transmutación humana. Aquí la sombra de Immanuel Kant se alza imponente. Su imperativo categórico resuena. Actúa solo según aquella máxima que puedas querer se convierta en ley universal. Pero para Ed y Al, la máxima era: traemos a mamá de vuelta. Sin importar el costo universal, sin entender que hay puertas que jamás deben abrirse. ¿Qué sucede cuando la lógica de un niño, impulsada por el amor más profundo, choca con las verdades inmutables del cosmos? La alquimia, en su esencia, enseña que el intercambio es equivalente. Para obtener algo de igual valor debe perderse. Pero, ¿qué valor puede igualar un alma humana? Los hermanos Elric estaban a punto de aprender esa lección, no con palabras, sino con su propia carne, su propia sangre, su propia desesperación. El principio de intercambio equivalente suena justo, suena lógico, suena como una ley inmutable que gobierna el universo con fría precisión. Pero la realidad, la cruda y sangrienta realidad que los Elric enfrentaron esa noche es que la vida, la muerte, el alma no se rigen por ecuaciones tan simples. La transmutación humana falló catastrófica. Ante sus ojos infantiles no regresó su madre, sino algo abominable, una burla de la vida. Y el precio fue cobrado con una crueldad implacable. El pequeño cuerpo de Alphonse fue arrastrado hacia la puerta, hacia la verdad omnisciente y aterradora. Edward, en un instante de lucidez y desesperación, pagó con su propia pierna izquierda solo por atisbar esa verdad. Y para anclar el alma de su hermano menor a una fría armadura, ofreció su brazo derecho, sin dudarlo. Un sacrificio sobre otro sacrificio. Aquí la filosofía de Friedrich Nietzsche y su concepto de eterno retorno podrían interpretarse no como un ciclo cósmico, sino como el ciclo de sufrimiento autoimpuesto por la transgresión. Edward se vio forzado a experimentar el dolor, la pérdida y la consecuencia una y otra vez en esos breves y terribles momentos. Solo su indomable voluntad de poder, su feroz amor fraternal, le permitió romper ese ciclo inmediato de pérdida total al salvar el alma de Al. Pero, ¿puede un niño
mutilado física y espiritualmente, soportar el peso de tal acontecimiento, del tal fracaso, o se convertirá en otra alma rota, otro alquimista consumido por haber mirado demasiado de cerca el rostro de Dios y haber perdido. ¡Llévenselo! Mutilados, marcados, perseguidos por el fantasma de su fracaso. Muchos se habrían desmoronado, se habrían hundido en el abismo de la desesperación, pero Edward y Alphonse no son muchos. En sus jóvenes corazones, a pesar del trauma, ardió una llama inextinguible, la determinación. Estaba sorprendido. Había oído que aquí vivía Sin importar las pesadillas, sin importar el dolor fantasma de los miembros perdidos o la frialdad del metal que se convirtió en cuerpo, no se quedaron lamiendo sus heridas. Aquí, la logoterapia de Viktor Frankl se manifiesta con una claridad meridiana. Frankl, superviviente al Holocausto, postuló que el ser humano puede encontrar sentido y soportar cualquier sufrimiento si tiene un porqué para vivir. El porqué de los Elric era simple, poderoso y absoluto. Recuperar sus cuerpos, devolverle a Alphonse su calor, su humanidad tangible, devolverle a Edward su integridad. ¿Tú crees? Esa mirada era... Esta búsqueda se convirtió en su estrella polar. Para alcanzarla tomaron una decisión controvertida: convertirse en perros del ejército, alquimistas estatales, ganando acceso a información privilegiada y recursos, pero también atándose a una maquinaria de guerra y a órdenes que a menudo chocarían con su brújula moral. Su viaje los llevaría por caminos oscuros, enfrentándolos a verdades más aterradoras que la propia puerta. Descubrirían que el poder que anhelan, la legendaria piedra filosofal, el único artefacto que podría eludir el intercambio equivalente, quizás, solo quizás, es un poder que jamás debería existir, forjado con un costo que haría palidecer sus propios pecados. Pero el viaje de los Elric no es solo la lucha contra los demonios de su interior o la búsqueda de un artefacto mítico. Su camino se cruza con las cicatrices vivientes de la historia de Amestris, y una de esas cicatrices tiene nombre: Scar. Un hombre corpulento, un monje guerrero de Ishbal, el pueblo masacrado por orden del Estado. Su rostro marcado por una X, símbolo de su dolor y sumisión, Scar es la sombra del pecado de Amestris, la encarnación de la represalia. No es un asesino indiscriminado. Su objetivo son los alquimistas estatales, los perros del ejército, que para él representan la maquinaria que aniquiló a su gente, su fe, su todo. Su alquimia es diferente, un ciclo incompleto de la desconstrucción que aniquila, no crea. Su brazo derecho, tatuado con los secretos de una alquimia ancestral, es un instrumento de juicio divino, o así lo ve él. Aquí, los escritos de Frantz Fanon sobre la violencia del colonizado resuenan con una fuerza brutal. Fanon argumentaba que para el oprimido, para aquel que se le ha arrebatado todo, la violencia puede convertirse no solo en una herramienta, sino en un lenguaje, en un acto de recuperación de la propia agencia. Scar no se ve a sí mismo como el villano de esta historia, se ve como la justa ira de un dios olvidado, el resultado inevitable de un sistema corrupto y genocida que lo despojó de su humanidad y lo convirtió en un instrumento de venganza. Pero ¿es su cruzada una verdadera justicia o simplemente la perpetuación de un ciclo de odio interminable? ¿Puede la sangre lavar la sangre? ¿O cada alquimista que cae bajo su mano solo añade más combustible al fuego de la venganza, asegurando que la guerra nunca termine realmente? Scar nos obliga a afrontar la incómoda verdad
de que a veces la línea entre víctima y verdugo es tan delgada como la hoja de un cuchillo, y que el monstruo puede ser simplemente un hombre al que le han quitado todo. Mientras los Elric luchan contra sus demonios personales y enemigos visibles como Scar, una verdad mucho más siniestra se gesta en las entrañas de Amestris. Una conspiración de siglos, orquestada por seres que encarnan los pecados capitales de la humanidad, los homúnculos. Lujuria, gula, envidia, pereza, ira, avaricia, orgullo, no son simples monstruos, son extensiones de una voluntad única, la de su creador, el enigmático Padre. Cada guerra, cada masacre, cada gota de sangre derramada en la historia de Amestris, desde Ishbal hasta los conflictos fronterizos, no han sido accidentes ni simples juegos de poder político. Han sido sacrificios calculados, puntos estratégicos en un círculo de transmutación a escala nacional. Y diseñado para un propósito inimaginable, la creación de la piedra filosofal definitiva, utilizando millones de almas humanas. Aquí el concepto de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal se vuelve escalofriante perteniente. Los mayores horrores, nos dice Arendt, a menudo no son cometidos por fanáticos sádicos o monstruos desquiciados, sino por burócratas, por individuos que simplemente cumplen órdenes o que creen que su elevado propósito justifica cualquier medio, por muy atroz que sea. Padre y sus homúnculos no actúan por un impulso caótico, son metódicos, pacientes, y su mal es eficiente, casi industrial. Buscan trascender la existencia, alcanzar la divinidad, y para ello la humanidad no es más que combustible. ¿Y qué precio tiene esa inmortalidad anhelada? ¿Qué valor le otorgan a la vida humana aquellos que buscan robarle su esencia para alimentar su propia ascensión? Los hermanos Elric, que una vez pecaron intentando resucitar solo un alma, ahora se enfrentan a un pecado de proporciones cósmicas. La búsqueda de sus cuerpos se ve eclipsada por la necesidad de tener una atrocidad que podría consumir a toda una nación. El día prometido llega, la culminación de siglos de planificación. Padre, el homúnculo original, el enano en el fracaso, el que anhelaba ser más que humano, finalmente activa el círculo de transmutación nacional. Absorbe el poder de las almas de Amestris, abre la puerta del planeta y arrastra a Dios mismo, convirtiéndose en un ser de poder inimaginable. El fin parece inevitable. Pero no contó con la indomable voluntad humana, no contó con los lazos forjados en la desesperación y la esperanza. Alquimistas, soldados, incluso aquellos que alguna vez fueron enemigos, se unen en una última y desesperada resistencia. Y en el centro de todo, Edward, el niño que desafió al universo por amor a su hermano, ahora un joven que lucha por el futuro de todos. Al final, cuando todo parece perdido, Edward comprende la lección más profunda, la que va más allá del intercambio equivalente. Se enfrenta a la verdad no como un transgresor, sino como un igual que ha comprendido para salvar a Alphonse, cuyo cuerpo físico está al borde del colapso. Tras ser usado como ancla contra Padre, Edward debe ofrecer algo de valor incalculable, y lo hace. Renuncia a su propia puerta de la verdad, a su capacidad de usar la alquimia para siempre. Aquí la filosofía de Simon Weil y su concepto de la renuncia como la forma más pura del amor y conexión con lo divino, o en este caso con la verdad fundamental de la existencia, brilla con intensidad. Edward no pierde su alquimia, la ofrece. Es un acto de desprendimiento
La alquimia le enseñó que todo tiene un precio, pero el amor y la experiencia le enseñaron que hay ocasiones que no se negocian y que la verdadera fuerza no reside en el poder de manipular el mundo, sino en la humildad de aceptarlo y en la capacidad de soltar lo que más valoras por el bien de otro. Alphonse regresa. Edward es completo, no por recuperar su brazo y pierna, sino por recuperar a su hermano y en el proceso encontrarse a sí mismo, ya no como el alquimista de acero, sino simplemente como Edward Elric, un ser humano. Y así concluye nuestro viaje a través de la saga de Fullmetal Alchemist. Es una historia que nos recuerda que cada elección tiene un costo, que la emoción desmedida conduce a la desolación, pero que la redención siempre es posible a través del sacrificio, la comprensión y sobre todo del amor fraternal. Hemos visto a los Elric caer y levantarse, pecar, expiar. Nos han enseñado que no hay atajos mágicos en la vida y que la verdadera piedra filosofal no es el objeto de poder ilimitado, sino la fuerza que encontramos en nuestras conexiones humanas. Ahora te pregunto a ti, ¿qué lección te llevas de su historia? ¿Vale la pena cualquier poder si el precio es tu humanidad o la de otros? Comparte tus pensamientos en los comentarios si este análisis ha resonado contigo. Si te ha hecho reflexionar sobre el peso de la verdad y el valor del espíritu humano, te invito a dejar tu like, a compartir este viaje con tus amigos y suscribirte para continuar explorando juntos las profundidades de las historias que nos definen. Soy Astaroth y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.